Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gerson Montes y hoy vamos a iniciar con el estudio del proyecto Berea que hemos titulado Hablamos de Romanos. Vamos a iniciar con el capítulo 1, versículo 1 de esta carta y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. La primera palabra de esta carta que encontramos es la palabra Pablo. Es la presentación del apóstol a sus lectores. Más adelante vamos a hablar sobre el porqué de la presentación, pero este apóstol encontramos que se llama Saulo. De hecho, encontramos en Hechos que cuando Jesús él sale al encuentro de este hombre, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la pregunta sería: ¿por qué ahora él se identifica como Pablo? Entonces, ¿es Saulo o es Pablo? ¿O por qué ahora aparece como Pablo? Buscando algunas definiciones o conceptos o cosas relacionadas a esto, encontré dos cosas en especial muy interesantes. La primera explicación al respecto la da Antonio Piñero, que a su vez cita a Agamben. Dice, citando sus palabras, dice: cuando un señor romano, dueño naturalmente de esclavos, compraba un nuevo siervo, le cambiaba el nombre como signo de que su estado ya no era el mismo que antes. Había cambiado como su nombre. En otras palabras, era de uso común de que entre los romanos, que al un hombre ser comprado como esclavo, le era cambiado el nombre, de manera que este hombre cambiaba su estado junto con su nombre y le pertenecía a aquel que le había cambiado el nombre. Da algunos ejemplos. Al último pondré no solamente el escrito en la publicación, sino también todos los enlaces, todos los URLs para que los puedan visitar y puedan indagar aún más, entender más ampliamente el tema. Y eso era lo que sucedía. Entonces, esto concuerda ampliamente, esta explicación concuerda ampliamente con la descripción que el mismo Saulo, el mismo Pablo, hace de sí mismo en su salutación, puesto que dice Pablo, siervo, que en griego es doulos, igual a esclavo de Jesucristo. En otras palabras, Pablo, esclavo de Jesucristo. Entonces, Saulo estaría haciendo mención de este otro nombre, con referencia de que también él es un esclavo de Jesucristo, al cual Dios mismo le ha puesto este nombre porque es esclavo de él. Esa es una de las explicaciones. Otra de las explicaciones dice, según Reinaldo Fabris, autor del libro Pablo, el apóstol de las gentes, sus palabras es que este personaje no cambió su nombre al convertirse al cristianismo, ya que como ciudadano romano y nacido en Tarso, además de ser judío, tenía gran influencia de la cultura helenística y romana, por lo que como todo romano de la época tenía un praenomen relacionado con una característica familiar, o sea, su primer nombre, el cual es Saulo, su nombre judío, y un cognomen que se asocia a una característica, o sea, su segundo nombre, lo que equivaldría a nosotros un apellido, que en este caso es Pablo, que es su nombre romano. Entonces, esta explicación nos da como resultado de que Saulo es su primer nombre, su nombre judío, lo que técnicamente se le conocería como praenomen, y Pablo sería su segundo nombre, que es romano, y que técnicamente se le conoce como cognomen. Esta última explicación ayudaría a comprender el porqué de su nombre, puesto que Paulos, etimológicamente, según Wikipedia y algunas otras páginas que visité, significa pequeño o poco. Esto vendría explicando una característica física de Pablo, que es de que era corto de estatura o chaparro, como vulgarmente le decimos aquí en México, haciendo esto mención de su estatura probablemente. Ahora, aunque todas estas son conjeturas, no están muy lejos de la realidad, ya que constantemente Pablo se identifica como un siervo de Jesucristo, como un esclavo.
no como alguien que le sirve porque quiere, sino alguien que está totalmente sumiso a las órdenes de su Señor. Y ya sea que el nombre que él mismo se pone, como Pablo en esa carta, signifique que está hablando de su esclavitud, que reitera constantemente, o que esté hablando de que es un pequeño, porque Pablo significa pequeño, y encontraremos algunos otros textos que Pablo habla de que él es el más pequeño de todos los apóstoles, que él es como un abortivo, hablando de su humildad, hablando de que él no depende de sí mismo, de que él no es mayor que cualquier otro, que su autoridad no se basa en lo que él es, sino en lo que el Señor ha hecho en su vida y lo que está haciendo aún en su vida. Entonces, esto vendría siendo el primer estudio, solamente con referencia a la palabra Pablo en el primer versículo. Estaremos avanzando conforme estemos analizando los textos. Esperamos sus comentarios, esperamos su apoyo compartiendo esta publicación. Esto es Proyecto Berea. Dios me los bendiga. Estamos en contacto.